Nuestro testigo más poderoso no está detrás de los púlpitos. Nuestro testigo más poderoso está donde usted trabaja y donde usted vive. Es el poder de Dios produciendo el carácter divino en y por medio de su vida. La lucha de poder es el motor que mueve el mundo. En esencia, el hambre por el poder es un deseo de controlar. Esta actitud también está muy generalizada en el terreno cristiano. La única diferencia es que los creyentes esconden sus deseos de controlar en un lenguaje religioso bastante florido. En el programa En Contacto de hoy, el pastor Charles Stanley aborda este tema de la ambición por el poder y explica lo que la Biblia dice en relación con el poder del Espíritu Santo. Recuerde que el poder interior no es algo que debe ser controlado ni usado para lograr nuestros propósitos. Es más bien la fuente de poder que está a nuestra disposición, pero para que nosotros realicemos el plan de Dios en nuestras vidas. Aquí ahora está el pastor Reynoso con algo más sobre la vida llena del Espíritu. Esta es una época en la que el poder es preponderante. Las naciones ambicionan el poder, los políticos codician el poder político, los negocios trazan estrategias para lograr poder económico y hasta en los hogares hay manipulación por el poder y el control. Lo mismo sucede en la iglesia. A menudo encontramos a alguien que está ansioso de mandar, de ganar poder y de obtener el control. Por otra parte, hay personas en el cuerpo de Cristo que hablan de control, el poder del Espíritu Santo. Y lo que están diciendo es que quieren el poder del Espíritu Santo en su vida para que ellos puedan hacer ciertas cosas. Déjeme preguntarle, ¿está bien querer controlar el poder del Espíritu Santo? Busquemos Hechos capítulo 1. Aquí está un versículo muy importante que quiero que veamos. Esta es la promesa que el Señor hizo en relación al poder en la vida del creyente. Ahora, permítame explicar. Cuando la Biblia habla de poder espiritual, ¿a qué se refiere? El poder espiritual es la energía divina que Dios está dispuesto a expresar en y por medio de una persona. Se refiere también a la autoridad divina con la cual esa persona puede llevar a cabo la obra que Dios le ha llamado a hacer, no importa lo que sea. Escuchemos lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante que cuando se menciona el poder del Espíritu Santo en la Escritura, casi siempre se le relaciona con testificar o con compartir el Evangelio de verdad a fin de que Dios sea glorificado y que la vida de la gente cambie. Veamos lo que la Escritura dice acerca del creyente que está lleno del Espíritu y de su relación con el poder de Dios. El creyente lleno del Espíritu es una persona que ha sido llena del Espíritu y que a cada momento depende, confía y es sensible a la dirección del Espíritu Santo y obedece los impulsos iniciales del Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en cada creyente ha puesto ese poder sobrenatural al alcance de todo creyente para cualquier cosa que Dios le haya llamado a hacer. No creamos que el poder de Dios está solo en los cielos o escondido en algún rincón. Situémosle en nuestras vidas donde ya está y veamos cómo es que Dios quiere poner su poder en circulación en y por medio de nuestra vida. En la plenitud del Espíritu hay poder sobrenatural de Dios. Uno de los malos entendidos es que nosotros queremos restringir o controlar el poder del Espíritu Santo a fin de que nosotros podamos usar ese poder. Amable oyente, en ningún lugar de la Biblia dice nada sobre que yo obtenga el poder del Espíritu Santo para que yo use al Espíritu de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo vino a vivir y a morar en nosotros a fin de que Él pueda tener completo control de nosotros y no para que nosotros lo usemos. Él no vino para ser usado por nosotros, sino a usarnos, a morar en nosotros y a poner en circulación por medio de nosotros la vida del Señor Jesucristo, la energía de Dios para llevar a cabo la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso repito,
El poder del Espíritu no es algo que nosotros controlemos. Cuando Él dice en este pasaje, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Sucede como en otros lugares en los que el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente está relacionado con ministerio, con servicio, con testificar el Evangelio de Jesucristo en las múltiples formas en que puede hacerse. Ahora bien, usted y yo veremos y escucharemos a muchas personas que hoy en día hablan acerca del poder de Dios. Mucho de lo que supuestamente se hace en el poder de Dios no es el poder de Dios. Hay hombres que tienen personalidades con gran poder persuasivo, o muchos que usan la psicología de las masas y que pueden hacer muchas cosas, y a veces buenas, tras la máscara del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no quiere tener nada que ver con eso. Cualquier cosa que glorifique al hombre no es de Dios. Lo que atraiga la atención hacia el hombre y a su habilidad, a sus talentos, su personalidad, su carisma y toda esa basura de la carne no es de Dios. Notemos bien esto, no es de Dios. Cualquier cosa que Dios planea es para su gloria. Muchas veces la gente se deja atrapar por personalidades y carisma y da el crédito a los hombres a quienes no les pertenece. Solo Dios puede hacer milagros, puede contestar la oración, puede perdonar pecados. El hombre es solo un vaso por medio del cual y en el cual el Espíritu de Dios fluye, y Él solo fluye por medio de lo que está limpio, puro, sumiso y obediente a Él. Por eso ahora, y con pena debo decir, muchas reuniones parecen circos. Oiremos a personas que hablan del poder de Dios, que derribó a uno, que abatió a otro, que hizo esto o aquello. Es interesante para mí ver que el Señor Jesús no anduvo derribando a nadie, sino más bien levantándole. Él estaba en el proceso no solo de sanar físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Jesús, en su compasión amante, nunca hizo nada para atraer la atención sobre sí mismo, sino para glorificar al Padre. ¿Recordamos lo que dijo? Yo hago solo lo que veo que mi Padre hace. Pero fíjese bien, aquí hay otro peligro. La gente que solo busca obras y milagros y maravillas demanda cada vez una obra mayor, un milagro mayor y una maravilla más fantástica para sostener su fe o para aumentarla. Lo que quiero preguntar es esto: ¿le falta algo al Señor Jesucristo? ¿No puede el Señor Jesús satisfacernos siendo el Hijo de Dios encarnado? Él mismo es suficiente. Si usted y yo caminamos en su palabra y permanecemos en ella, Dios hará por medio de nosotros lo que Él elija hacer, no para satisfacer la curiosidad de la gente que quiere ver cosas dramáticas y fuera de lo común, sino para que su fe crezca. Dios contesta la oración de manera dramática. Hace milagros y le hemos visto hacerlos. Una y otra vez hemos visto que Dios hace cosas que solo Dios pudo haber hecho, pero no para demostrar que puede hacer cosas fantásticas, sino para humillarnos delante de Él y para que reconozcamos su fidelidad y omnipotencia en medio de nosotros. Nosotros no usamos el poder de Dios. El Espíritu Santo no vino a morar en nosotros para ser usado, sino más bien para usarnos y para hacer fluir por medio de nosotros ese poder dinámico. Ahora quiero decir esto una vez más. Saquemos al poder sobrenatural de los cielos, de las regiones etéreas por allá. No es algo abstracto. Hagámoslo real. Pongámoslo donde está en realidad. Ese poder sobrenatural habita en nuestra vida y Dios tiene la intención de liberar, de desencadenar esa energía, autoridad y sabiduría divina sobrenatural en y por medio de nuestra vida, así como la de muchos otros. Todos podemos ser instrumentos del poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, nos sorprende que el Espíritu de Dios no fluya a través de la desobediencia. El Espíritu de Dios fluye
por medio de aquel que está lleno del Espíritu, el que momento a momento está caminando, dependiendo, siendo sensible y obediente a los impulsos iniciales del Espíritu de Dios. Lo que quiere decir es que la mayoría de las personas no tienen ni la más remota idea de su tremendo potencial si es que permitieran al Espíritu y a su poder fluir por medio de ellos. Ahora bien, cuando pensamos sobre lo que dijo el Señor y sobre su poder, recordamos que en Lucas capítulo 4 la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu y que el poder del Espíritu de Dios estaba en él. ¿Y qué hace? Entra en la sinagoga, le entregan el rollo y comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Jesús sabía que el poder que estaba a la disposición en él y por medio de él, no para darle una vida de tranquilidad, comodidad y placer. Él vino a servir a su Padre, a dar su vida en rescate por muchos. Él fue el sacrificio suficiente para borrar el pecado de la humanidad. Jesús vino a entregarse a sí mismo, y Dios Padre lo preparó para estar bien capacitado y equipado para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Quiero decirle algo. No hay ninguno de nosotros que no esté completamente equipado por el poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, si elegimos ser obedientes a Él. Pensemos ahora en términos de cómo se expresa ese poder en su vida y en la mía. Y quiero decir una vez más, saquémoslo de los cielos, de las regiones etéreas, y bajémoslo a donde estamos, donde vivimos. El poder del Espíritu de Dios será así usado en y por medio de nuestra vida personal. Una de las maneras por las que Dios se propone expresar ese poder por medio de usted y de mí es por el fruto del Espíritu. Probablemente esto es lo menos interesante en la mente y corazón de algunos, porque la idea que tienen del poder del Espíritu de Dios es algo milagroso, fantástico o dramático, solo lo que impresiona a la gente. Pero quiero hacerle una pregunta. En la mente de Dios, ¿qué prefiere Dios? ¿Forjar un carácter piadoso en mí o hacer algo dramático por medio de mí? Y le puedo responder, forjar un carácter piadoso en mí. Y si buscamos Gálatas capítulo 5 por unos momentos, veremos este fruto al que se refiere. Dice en el versículo 22, pero el fruto del Espíritu, no del creyente, sino del Espíritu. O sea, que esto es lo que el Espíritu de Dios produce por medio de nosotros. ¿Qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las características, las cualidades que todos nosotros sabemos son imposibles de producir por nuestra cuenta, especialmente cuando nadie nos ama, cuando hay tormentas a nuestro alrededor, cuando nadie sigue nuestro liderazgo, cuando alguien ha sido duro con nosotros, cuando nos han herido mucho, cuando no nos han sido fieles, no han sido benévolos con nosotros y todo está fuera de nuestro control. Y cuando estas cosas suceden, decimos, bueno, ¿cómo se puede esperar que yo ande en el Espíritu? ¿Cómo se espera que yo muestre en mi vida gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? No podemos, porque eso es solo por el poder del Espíritu. Y nos preguntamos, ¿cómo expresa su poder el Espíritu de Dios? Hay dos formas principales y la primera es por medio del fruto. Esto es lo que quiero que veamos aquí. El poder del Espíritu expresado por medio del fruto nos hará testigos firmes en tres maneras. Pensemos entonces en esto. Cuando el Espíritu de Dios está obrando por medio de nosotros, Él va a dar testimonio atrayendo a los inconversos a Cristo. Y usted dirá, bueno, ¿cómo sucede esto? Cuando el Espíritu de Dios está expresándose por medio de nosotros y a través de nosotros fluye amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, paciencia y templanza, aun cuando a nuestro alrededor nada
va como nos gustaría. ¿Cree que habría mensaje más poderoso que usted y yo podamos dar en circunstancias así? No es un sermón que prediquemos o bonitas palabras que digamos. Es la vida que vivamos cuando la presión está en contra nuestra, cuando el mundo se viene abajo, cuando hay enorme tentación, cuando hay una avalancha de problemas que nos confrontan y nosotros andamos con tranquilidad, con calma, quietud interna, paz y absoluta fidelidad, cuando caminamos firmemente en obediencia a Dios, cuando todo a nuestro alrededor se está derrumbando y todavía esperamos en Él. Este es el mensaje más poderoso que podemos proclamar y que el inconverso va no solo a escuchar, sino a ver. Y aunque rechacen nuestra doctrina, no podrán rechazar el testimonio de nuestra vida recta. Puede ser que no les guste, o que les contraríe, o que les enoje, o que los ponga muy incómodos, pero hay algo especial en la expresión de un carácter piadoso en momentos de dificultad y adversidad que impacta. Hasta el inconverso puede estar en paz cuando todo está en paz. Pero cuando todo se nos viene encima y de una y de otra forma, hay esta fe en Dios constante, tranquila, confiada, que nos conduce en medio de ese valle profundo y oscuro de nuestra vida. El inconverso contempla con curiosidad pensando, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Qué tienen? ¿Cómo pueden enfrentar estas cosas y no desviarse ni renunciar a su fe, ni cuestionar o dudar de Dios? Este es el testimonio más poderoso que tenemos, el testimonio del carácter de Cristo dentro de nosotros. Y se manifiesta en nuestro trabajo, donde vivimos. Es el poder de Dios que produce el carácter piadoso en y por medio de nuestra vida. La segunda forma en que el Espíritu de Dios expresa ese poder e influye y atrae a los hombres al conocimiento salvador de Cristo y lleva a cabo la obra de Cristo, es que el poder espiritual dentro de nosotros brinda un medio por el cual usted y yo podamos entablar relaciones en el cuerpo de Cristo y llevar a cabo la obra de Dios con éxito. Hay un poder especial en esa relación. Por ejemplo, el Espíritu de Dios es al cuerpo de Cristo lo que el aceite es al motor de un automóvil. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la fricción y mantiene todas las partes funcionando sin ninguna dificultad. Cuando se acaba el aceite hay fricción y en poco tiempo se detiene bruscamente la máquina. Y nos preguntamos, ¿por qué es que tantas iglesias están en problemas hoy en día y tienen divisiones? ¿Por qué las personas sienten antipatía unas por otras y se ofenden y simplemente arruinan el testimonio de Dios en la comunidad? ¿Por qué? Es muy sencillo. Un grupo de personas que no estaban llenas del Espíritu, que intentaban llevar a cabo la obra sobrenatural de Dios sin el poder sobrenatural de Dios, comenzaron a tener fricciones entre sí y al fin, porque no les gustó la música o el sermón, o el color de la pintura, o el alumbrado, o el piso, o que en esa iglesia no había cojines en la banca, se enojan y se pelean. En nombre de Jesús salen, se dividen y fundan otra iglesia y nos preguntamos, ¿por qué muchas de esas iglesias no crecen y no crecerán jamás? Porque se fundaron en una base equivocada. Es fácil entender esto, amable oyente. No podemos ignorar al Espíritu Santo y vivir en la carne y comenzar algo nuevo basados en nuestras personales razones y esperar que Dios lo bendiga solo porque le ponemos una cruz en la fachada. Si no viene del Espíritu de Dios no va a crecer. Sin embargo, podemos quitar la cruz, tirar el techo y las paredes y salir al desierto y tener un avivamiento del Espíritu Santo sin ninguna cosa material, si tenemos al Espíritu Santo viviendo en los corazones y liberando los corazones de esas personas. Debemos convencernos que ni usted y yo podemos llevar a cabo la obra de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en control. Y si el Espíritu no controla, tendremos fricciones, problemas, congojas y cargas. Y pienso en los hombres que son puro corazón, hombres piadosos que son llamados a pastorear algunas de esas iglesias que se fundaron en razones equivocadas, y se espera que prediquen el Evangelio y enseñen la palabra de Dios. Cuando en el pueblo se ve por una parte a hombres piadosos predicando el Evangelio, visitando hospitales, asilos de ancianos, procurando satisfacer las necesidades de la gente, y por otra, a personas de ambos bandos teniendo fricciones, la iglesia no crece y ellos no entienden. Pero lo que sucede es que se le hace un llamamiento a un hombre para que haga un trabajo imposible. Y déjeme advertirle, mi amigo, si usted es miembro de una iglesia como esas,
Usted necesita ponerse bien con Dios, ponerse de rodillas y alentar a su grupo a arrepentirse de su pecado, de haber dividido una iglesia y haber fundado otra poniendo bases equivocadas. Lleve a su pastor ante Dios, ore por él y clame a Dios para que le use para traer un avivamiento a ese grupo. Entonces, después del avivamiento, del arrepentimiento, mejor dicho, y el perdón, su iglesia crecerá. No se equivoque. Si usted cree que tiene personalidad y tiene gente que le sigue y en base a eso va a fundar una iglesia, y luego cree que con solo poner una cruz en la fachada y arreglarla muy bonita, hermosamente decorada y muy elegante va a hacerle crecer, está equivocado. Nada de eso da vida a una iglesia a menos que el Espíritu de Dios esté allí y sus frutos se muestren a través de sus hijos. El Espíritu de Dios no va a morar en ninguna parte donde no es bienvenido en los corazones humanos. Y cuando la gente en las iglesias tratan de controlar, ya sea un grupo de diáconos o cualquier otro grupo que cree tener razón para hacerlo, le anticipo, hermanos, eso no es de Dios. Nunca lo ha sido. Y esa es la razón por las que muchas iglesias están atravesando por dificultades y penalidades y han detenido bruscamente su crecimiento. Solo hay una persona que puede estar en control de la iglesia y es el Dios omnipotente por medio de las autoridades que él establece. Pero hay aquí un tercer punto muy importante, al pensar en cómo se expresa el poder de Dios por el Espíritu Santo por medio de nosotros, que esta expresión de poder es nuestro mecanismo de defensa. Pensando en esto, regresemos a Gálatas 5, versículo 22. ¿Con cuál de estos tiene más problemas? Digámoslo así. El Espíritu de Dios conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos ayuda? Por medio del Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu que habita en nosotros a fin de que cualquiera que sea la necesidad, Él esté allí para vencerla y convertir en realidad su fruto en nosotros. Cuando llego a este pasaje, dos de estos aspectos me dan el mayor problema, fe y templanza. Porque no es fácil tener fe y templanza, que es lo mismo que dominio propio. Y al decir dominio propio, hablo del control del Espíritu Santo. Cuando la tentación nos vapulea y nos azota como una avalancha, lejos del Espíritu de Dios, no hay dominio propio. Así como un animal salvaje no se puede dominar a sí mismo, pensar que yo pueda controlarme a mí mismo es imposible. Esto solo lo hace el Espíritu de Dios. Por eso es que hablamos de caminar a cada instante dependiendo y siendo sensibles y obedientes al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dios nos ha dado poder en y por medio de su Espíritu Santo a fin de que, por nuestro carácter piadoso, podamos atraer al inconverso a Cristo, colaborar para lograr instaurar el reino de Dios y construir un mecanismo de defensa a nuestro derredor para que en las áreas débiles podamos sentir el poder de Dios y tener la autoridad para decir no al pecado, a Satanás y a la tentación. Eso no es el yo. Es el poder de Dios liberado en y por medio de nosotros, y quiero que lo saquemos de los cielos o del rincón en donde lo hemos escondido y lo metamos en nuestras vidas, allí donde vivimos. El poder sobrenatural de Dios está a la disposición, no para ser usado por nosotros, sino para fluir por medio de nosotros, a fin de demostrar el carácter de Dios.